Muy buenos días, agosto 28 del 2024, precio de Bitcoin en el nodo de los 59.500. Y ayer planteábamos un escenario en el que tendríamos posiblemente una continuación alcista. ¿Será que esta continuación alcista ahora se convierte en una distribución? Vamos a revisarlo. Comencemos con los datos empresariales que tendremos hoy, que van a ser de muy alto impacto. Estos datos van a estar dados por Nvidia, entonces ustedes recuerden que Nvidia ha venido con una tendencia alcista impresionante, tan impresionante que ha marcado todo el crecimiento del índice del S&P 500. Va a tener earnings hoy y nos vamos a dar cuenta de cómo este dato, que sí es un poco más importante, va a guiar el movimiento del S&P. Ustedes pueden encontrar ese dato al final de la jornada y lo van a encontrar no en el índice SPX, sino SPX 500 USD, que es el que nos muestra los futuros. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de cómo se lo va a tomar el mercado, ¿vale? Por si quieren darle una revisada en la tarde cuando veamos ese movimiento que empieza a darse. Por el lado macroeconómico tenemos básicamente inventarios de petróleo, que va a salir un dato en media horita más o menos, y muy seguramente pues potencie los movimientos que vayamos a tener. Entonces vamos básicamente a anotarlo en la velita, pero va a ser de corto plazo, es decir, que no es un movimiento que nos genere incertidumbre de largo plazo, como si puede ser el otro, ¿vale? Por otro lado, entonces tenemos aquí los ETFs de Bitcoin, que en este caso nosotros lo que tenemos es que ayer sí se vendieron, pero se vendieron mucho menos de lo que se venía comprando. Por lo tanto, este dato, a pesar de que es de ventas, pues sigue manteniéndose un escenario en el que los ETFs siguen acumulando y acumulando y acumulando. ¿Qué significa eso? Básicamente, si nos damos cuenta que los ETFs siguen acumulando y son dineros institucionales grandes, entonces es muy probable que los pisos de Bitcoin sigan aumentando. Es decir, que las posibilidades de caídas a 15.000, a 9.000 cada vez se ven más limitadas, a menos que todos comiencen a vender en pérdidas, que es algo que ellos usualmente no hacen. Así que esto lo que nos dice es el piso de Bitcoin puede seguir subiendo, ¿vale? Y eso es interesante porque nos va a hablar de que los dips, como los llamamos, pueden cambiar con el tiempo. Vamos a ver el mapa de calor de liquidez que tenemos en este momento. Básicamente solamente tenemos liquidez importante por la parte alta. Por la parte baja no tenemos mucho. Tenemos, bueno, sí tenemos 26.5 y aquí tenemos 44. Entonces, la verdad es que sí hay por aquí liquidez. Solamente que la de aquí es mucho mayor. Entonces, tenemos liquidez por la parte alta. También tenemos liquidez por la parte baja, pero sí es de forma mucho más marcada arriba. Eso sería el alcista, ¿vale? En el Feed and Greed Index básicamente ya estamos en miedo y eso es súper bueno porque ya saben que este es un contraindicador que nos indica cuando el mercado tiene pánico, y cuando el mercado tiene pánico nosotros entonces tomamos oportunidades de trading, ¿vale? Entonces, interesante. Vamos a ver entonces los índices a la apertura del mercado americano. Abren las grandes con una tendencia un poco más negativa, pero la mayoría de medianas sí está con una tendencia de subida, ¿vale? Interesante. Y por el lado de Bitcoin estamos neutrales tirando a bajistas, porque tuvimos un movimiento importante que ya vamos a revisar justamente viniendo a nuestro gráfico. Entonces, en el gráfico de Bitcoin, nosotros lo que teníamos básicamente era una subida potenciada por todo lo que veníamos hablando del dato macroeconómico. Recuerden que los datos macroeconómicos sí tienen impactos en el mediano y largo plazo. Entonces, ese dato que fundamentó toda esta subida es un dato importante. Ahora, vamos entonces a revisar. Nosotros planteábamos el día de ayer que íbamos a pensar en tomar operativas por la zona de 61.700 más o menos, y que íbamos simplemente a esperar que el precio parara de caer. Justamente yo les planteaba en un video que hice ayer para ustedes cómo nosotros evaluamos los escenarios en los que podemos ingresar. Y hablábamos que cuando se rompe esta EMA, la EMA de días por la que viene cayendo,
Entonces ahí nosotros tomamos las operativas. En este caso no lo ha roto, se ha mantenido siempre debajo. Entonces llega, toca aquí y ha seguido cayendo y todavía no ha tocado como para hacer un retesteo y entonces ahí sí comenzar esa subida. Entonces, como no ha hecho ese escenario, no hemos podido ingresar en ninguna operación. En mi caso, yo sí tomé un trade, pero en gráfico de 15 minutos y ese gráfico de 15 minutos sí me llevó a stop loss. Entonces, básicamente, cuando vino por aquí, yo sí ingresé aquí en esta sección de acá. Y sí, tuve un stop loss pequeño, pero entonces en los gráficos que nosotros revisamos usualmente, las temporalidades más altas, no tenemos todavía ninguna confirmación. Y vamos entonces a revisar porque esto sí es interesante, y es que el precio no solamente ha terminado de romper y volver al rango que teníamos en gráfico de 4 horas, sino que además ha roto también este nivel que teníamos acá de 60.500, que también era interesante, también era un nodo de alto volumen, y ha venido directamente al nodo de 59.300, 59.500. Esto bastante bajista, porque lo que nos da pie es a que este movimiento que tenemos aquí básicamente es lo que nosotros llamamos el UTAT dentro de una distribución. Y esa distribución entonces nos implicaría que este no fue un spring, este escenario que estábamos planteando acá, y que por tanto la tendencia alcista del gráfico de 4 horas no está presente. ¿Qué tendríamos que ver nosotros para confirmar una tendencia alcista como lo veníamos proyectando? Básicamente lo que tendríamos que ver en este momento sería que el precio reaccione y comience a lateralizar, pero por encima, por lo menos de este nodo de aquí. Si comienza a hacer eso y lo rompe sin ningún problema, entonces en ese caso nosotros sí podríamos continuar con nuestra perspectiva alcista. Sin embargo, tenemos altas probabilidades de que este movimiento, por la forma como se ha dado y las perspectivas técnicas, estamos viendo aquí bajo la metodología de Wyckoff, a que esto nos implique un movimiento distributivo. Y eso es bastante negativo porque justamente nosotros veníamos hablando que teníamos dos rangos por resolver, uno en el gráfico de 4 horas y otro en el gráfico diario. En el gráfico diario, lo que nosotros estábamos diciendo en las sesiones anteriores es que lo que nosotros tenemos es una serie de máximos y mínimos decrecientes. Entonces tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos. Si este es el tope, digamos que el retroceso del gráfico diario, entonces lo que estaríamos diciendo es que con mucha probabilidad, así como tuvimos por la parte de abajo, mínimos cada vez más bajos, entonces en este caso también estaríamos planteando la posibilidad de un mínimo más bajo. Y ese mínimo más bajo podría llegar a ser la zona de nuevo de 52 y de 44. Sin embargo, este escenario todavía no se ha confirmado en el gráfico diario y si nos ponemos a ver, pues la vela sí fue importante. Fueron unos $3.000, pero lo que nosotros vamos a confirmar es lo siguiente. Entonces vamos a ver cómo operar. En el gráfico diario lo que nosotros vamos a hacer es básicamente esperar a la resolución del gráfico de 4 horas, porque este se resuelve en las próximas 2 velitas. Y estas 2 velitas del gráfico diario son en el gráfico de 4 horas lo siguiente. Entonces aquí tenemos este escenario de rango de reingreso con un evento de manipulación por la parte alta. Recuerden que todo esto es la metodología institucional de Wyckoff. Lo que nos indica es lo siguiente, y es, si nosotros aquí en este escenario que estamos, en el que muy posiblemente tengamos un retest a la parte alta, muy posiblemente, es muy posible que entonces tengamos este escenario más o menos de la siguiente forma. Entonces un escenario de un poquitico de caída en gráficos de temporalidades menores para volver a subir a la zona de 61. Aquí, en este punto, este es el punto en el que nosotros vamos a definir cuál es el siguiente movimiento, que va a ser el de tendencia. Hablábamos de la tendencia aquí, pero no se terminó de confirmar y esta zona nos sirvió, no nos sirvió realmente esta zona de acá. Especulábamos que esta iba a ser la zona de rebote, no fue el caso. Pero entonces ahorita ya sí tenemos un escenario ya más negativo, en el que si en esta zona el precio
comienza a lateralizar por encima de la zona de alto volumen, aquí, específicamente aquí. Si comenzamos a hacer un lateral por la zona así, entonces tendríamos perspectivas alcistas. Si por el contrario, lo que nosotros hacemos es una subida para después ver que el precio comienza a caer y llega por lo menos a la zona de 50, vuelve a la zona en la que estamos en este momento. Si este escenario se llega a dar, entonces en este punto, en el precio en que estamos más o menos en este momento, yo voy a empezar a tomar operativas en short. De hecho, no sería mala idea tomar el short en los 61.000. No es mala idea. Tendría que ser con la confirmación correcta. Pero si se llega a dar ese trade, el short, en esta zona de aquí, vamos a marcarlo con rojito. Si se llega a dar ese short, lo ideal sería entonces mantenerlo, porque la posibilidad de continuar a la baja, según la estructura técnica que estamos viendo aquí, es alta. Por lo menos de venir a la zona de abajo. Entonces, bajo este escenario, lo que nosotros estaríamos diciendo, que era el escenario que yo les decía que no me gustaba mucho, pero termina dándose, pues es básicamente que esto en el gráfico de 4 horas termina resolviéndose por la parte de abajo. Y si termina resolviéndose por la parte de abajo, pues ya tenemos nosotros marcados los niveles de mediano plazo, porque es muy posible que estos niveles, en caso de que se lleguen a dar, nos terminen confirmando todavía más bajada, ¿vale? Esto muy posiblemente nos termine llevando a zonas inferiores en el caso de que se confirme, porque en el gráfico diario estaríamos también confirmando un posible nuevo mínimo más bajo. Y si ya tenemos entonces un mínimo en 53 pero con un toque a 49, es muy posible que esta liquidez la volvamos a tocar. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que aquí hay un nodo en esta zona de aquí de 50, 52 a 50, pero no hay nada en estos precios de aquí para abajo. La siguiente zona estaría básicamente cerca de los 44. Toda esta es una zona en la que no hay absolutamente nada. Entonces, si nosotros llegaremos a volver a retestear esta zona y llegáramos a perderla, esta zonita de aquí de 52, hay que marcarlo exactamente ya, actualizar un poco para que nosotros tengamos claro el panorama. Si nosotros perdemos los 52, entonces lo que estaríamos planteando es un escenario en el que volveríamos a precios de 44. Pero esto es en el gráfico diario. Recuerden que el gráfico diario todavía tiene muchos días para mostrarnos el movimiento. Pero bueno, les estoy adelantando simplemente lo que veo en el gráfico de 4 horas. Sin embargo, eso sería en el caso de que este short se dé y con un rechazo fuerte en la parte de 61. Si no se da ese rechazo y entonces comenzamos a lateralizar y eventualmente terminamos rompiendo por la parte alta, es decir, volvemos a zonas de 63, en ese caso entonces ya sí estaríamos terminando de confirmar un escenario alcista. Entonces estamos en un punto en el que termina siendo bien interesante tomar los shorts en 61, pero que tendrían un posible stop loss en la zona de 62.300, que no me parece mala idea, teniendo en cuenta que si tomamos este short, el potencial de ganancia puede ser bastante interesante. Entonces, si nosotros llegásemos a tomar un short aquí, lo que estaríamos planteando es como mínimo un escenario en el que estamos teniendo un ratio de riesgo-beneficio de 1 a 6, 1.6, lo que es un trade interesante. Y se podría proteger en break-even después de que se llegue a la zona de 59.500. Entonces, es un escenario que no teníamos como el escenario principal. El escenario principal que teníamos planteado era este. Espero que no hayan tomado operativas sin la confirmación, así como decíamos. Recuerda ver el video que acabo de publicar ayer, en el que explicamos cómo tomar las entradas correctamente. Y en el caso de que quieras tomar el trade que estamos hablando en este momento aquí, recuerda siempre esperar las confirmaciones. ¿Cómo vas a esperar la confirmación aquí? Entonces vas a ir al gráfico de una temporalidad menor
vas a ver entonces el patrón, vas a ver la EMA por la que viene subiendo, muy posible la EMA de 9 periodos, y vas a confirmar que la rompa y apoye sobre ella, es decir, que veas el movimiento en el que, bueno, más bien te voy a indicar que revises el video de ayer, porque allí te explico cada uno de esos detalles. Pero entonces, recuerden tomar sus confirmaciones y en este caso, si nosotros tomamos este trade, lo que tenemos es que hay alta posibilidad de que nosotros por lo menos logremos este escenario en el que llegamos a 59.300 en el caso de que sería más o menos un 1 a 1, pero lo más probable es que se pueda continuar este trade hasta mucho más abajo. En caso de que lleguemos a ver velitas más fuertes, pues sería de mantenerlo bastante bien. Pero recuerda entonces las confirmaciones y recuerda que todo esto es simplemente un análisis, esto no es asesoría financiera, tú tomas tus propias decisiones y simplemente te doy información que me parece relevante para que tomes correctas decisiones. Espero que te haya sido de utilidad este video, recuerda dejar ese like para que el algoritmo nos ayude a que más personas lo conozcan y tengas un excelente día. Vamos a ver el día crítico hoy. ¿Cómo se resuelve este escenario? ¿Será que logramos sostenernos por encima de 61? ¿O será que 61 se termina convirtiendo en una resistencia insuperable? Vamos a verlo. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.